Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo. En realidad vamos a hablar de un tema que causó bastante conmoción a nivel nacional. Porque el asesinato del matrimonio González Calleja en la comuna de Graneros entonces ha llevado a las comunidades rurales a reflexionar sobre las condiciones de inseguridad en las que están expuestos. Nuestro invitado entonces nos comenta cuáles son las principales preocupaciones en este sentido. Y para eso me voy a conectar con Enrique Cantero, que es antropólogo del Centro de Estudios Contextus, a quien también agradecemos obviamente por siempre estar con nosotros hablando estos temas de relevancia. Así que ahora voy a pasar a conectarme con Enrique, quien me está esperando ya. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Un gusto. Hola Francisca, saludos, un gusto también para mí estar acá con ustedes nuevamente. Bueno, en realidad el tema que nos convoca hoy no es tan bueno como quisiéramos comentarlo, pero es bastante relevante, que tiene que ver con este asesinato y obviamente ya los coletazos que dejó esto, las sensaciones de inseguridad al respecto en este sentido en los sectores rurales. Bueno, para partir la entrevista, entonces me gustaría que fuéramos comentando, si acaso consideras tú que existen tecnologías también para evitar la delincuencia en estos sectores. Sí, mira, yo creo que hay como una sensación de temor que es bastante justificada, producto que la delincuencia en los sectores rurales ha ido en aumento. Eh, no es que antes no haya ocurrido, porque s- la gente de campo sabe que siempre han existido los robos en un galpón, de herramientas, eh, bueno, etcétera, de hace bastantes años, pero lo que sí es que se ha ido profundizando esta delincuencia, se ha ido extendiendo y ya la magnitud de los robos también es mucho mayor, o sea, ya no se trata de cosas pequeñas, sino que de grandes cantidades de insumos, de cosechas, maquinaria, implementación, etcétera. Es como el volumen de lo que se está robando es mucho mayor y además también está irrumpiendo el crimen organizado y eso también es bastante preocupante para los sectores rurales. Ahora, respecto a lo que tú me dices de la tecnología, si es suficiente, yo creo que no y lo vimos con lo que ocurrió con el matrimonio González Calleja. Eh, Porque, por ejemplo, las policías al parecer no tienen la capacidad de georreferenciar desde dónde viene la llamada de emergencia. Eh, y eso debería ser como una cosa más o menos automática, o sea, de poder, imagínate tú en un caso extremo, la persona no, que se comunica no puede hablar tan fuerte, no puede dar demasiados datos, entonces, porque está siendo amenazada, qué sé yo. Claro. Eh, entonces, las policías deberían tener esa tecnología para poder ver de dónde viene la llamada de emergencia. Y otro que se vio también la capacitación de las personas que están a cargo de recibir los llamados de emergencia, también uno se imagina que debería ser como no con tantas preguntas o de alguna manera canalizar esa información que te está llegando de emergencia de una manera un poco más rápida. Y ahí pareciera ser que tenemos como una debilidad, Claro, dentro de yo otras siento que ahí debilidades que existen. disculpa, yo siento que ahí también falló un poco en ese sentido. Mira, quiero tomarme un poco de ese punto porque como todos sabemos también se filtró o lo que fue el llamado también que realizó Ujú. Carolina, en este caso lo que fue Carabineros y donde, claro, en este caso los funcionarios le hacían las preguntas de rigor, qué lugar, qué dónde, e incluso la última pregunta que por qué le preguntó por qué le estaban disparando. Entonces ¿Por qué era le están como, disparando? claro, era preguntas que uno dice como, pucha, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, aparte de lo que tú decías, el tema de la falta de instrumentos que permitan la georreferenciación, también consideras que existe también excesos de protocolos para enfrentar lo que son estos delitos que son, como decías tú, de inmediato, que a veces uno tiene, no sé, segundos para llamar a las fuerzas policiales y que acudan a uno. Claro. Sí, o sea, eso es una de las tantas debilidades, porque también hay debilidades en temas de infraestructura, o sea, por ejemplo, todo lo que es iluminación de los distintos sectores rurales, de los distintos pasajes, los callejones. Tú sabes que hay mucha gente que tiene
que vive ahí o tiene su segunda vivienda también, y hay sectores que son poco iluminados, eso se presta también para los robos, hay bandas dedicadas, ¿cierto?, a ir a robar parcelas, casas de agrado, qué sé yo. Se ha detectado, hay denuncias al respecto, pero a propósito del tema de las denuncias, vemos que hay, o sea, yo estuve escuchando a muchas personas que entrevistaban ligadas a este tema rural, y todos coinciden en que las personas del sector rural están un poco cansadas de denunciar porque ven que no pasa nada, o sea, que no hay, punto uno, no hay investigaciones, y cuando se encuentran las personas no hay, prácticamente las condenas no son lo que deberían, lo duro que deberían ser, y bueno, vemos que por eso mismo se ha masificado también el tema del robo en los sectores rurales. Y, y también yo creo que se necesita también de algún tipo de fiscalía especializada, y, y de, no sé cómo decirlo, pero poner más personas, más recursos humanos a cargo de las investigaciones. Aquí la justicia eh, eh, tiene un problema grave, que es con la celeridad que está, digamos, adoptando los distintos procedimientos y llegando a condenas. Sabemos que hay falta de recursos humanos, que hay muchas causas que llevan los fiscales. Generalmente hay una discriminación que se atiende, una discriminación positiva en este caso, porque se atiende a los casos más graves, que es como debería ser, pero estos robos menores, estos robos de insumos, de maquinaria, que perjudican, por supuesto, la economía de los sectores rurales, eh, tampoco, o pareciera ser que como que pasan colados, digamos, no hay mucha investigación al respecto, y el peligro es que si esto se sigue masificando, en cualquier minuto va a provocar daños hacia las personas. O sea, o las personas del campo van a empezar a optar por armarse, por ejemplo, y empezar a tomar la justicia por propia mano, o también, en el caso de los delincuentes, se van a tornar más violentos también, por el mismo hecho, digamos, de que las personas no están acudiendo al sistema formal de la justicia, sino que van a empezar a optar por defenderse ellos mismos. Y eso es un problema grave. Ahora, la delincuencia está extendida tanto a los sectores rurales como urbanos, o sea, eso, la curva ha sido ascendente. Y si tú comparas la realidad de las ciudades, de los sectores rurales, hace 30, 40 años atrás, era bastante distinta a la de ahora. O sea, tú podías dejar, no sé, por el vehículo con la llave expuesta, los vidrios abajo, afuera de tu casa. No habían tantas rejas, no habían tantas protecciones en las ventanas, no existía tanto esto de la alarma. Ahí se ha generado un mercado a propósito de este tema de la seguridad. Y hoy día prácticamente la gente vive encerrada en sus casas, enrejada, todo es con alarma, todo es con algún dispositivo de seguridad, y eso también ha permeado en los sectores rurales. Así que se ha extendido tanto en zonas urbanas como en rurales, eso es cierto. Claro, y ese fenómeno tú crees que también se ha dado por la violencia que existe ahora en lo que son estos delitos, porque por ejemplo, mire, voy a retroceder un par de años atrás, no es que sea mucho, pero antiguamente, claro, la persona te asaltaba, te quitaba la mochila, el celular, se iba y listo. Ahora ya no se conforma con eso. Ahora si no te apuñalan, perdón la expresión, si no te apuñalan o no te dan un disparo, ya no quedan tranquilos. O si no te asesinan, como fue el caso de esta pareja, ya no quedan conformes. O sea, sabemos que ahora lo que es la violencia también va de la mano con lo que es también la delincuencia en este sentido. ¿Y tú crees que eso también ha hecho que aumente la sensación de inseguridad de las personas y que, como decías tú, se tomen medidas extremas también, incluso dentro de los domicilios también, o dentro ahora de los campos va a empezar a suceder eso también? Sí. Mira, el clima de violencia en general es a la sociedad completa, ¿cierto? A nuestra cultura. Eh, por supuesto que en los aspectos que tienen que ver con la delincuencia, ahí se ve mucho mayor el ejemplo, pero la violencia verbal, la violencia de los distintos grupos sociales, ¿cierto? Tú lo ves en la política, en la prensa, en las redes sociales, eh, se ha ido extendiendo, digamos, y en eso todos de alguna manera somos responsables. Y evidentemente que si tenemos este clima de violencia social, la delincuencia con mayor razón,
con mayor razón va a ocurrir y la gente va a andar, las personas que delinquen van a andar más violentas y más armadas y más decididas, eh, y con menos aprecio por la vida también. Y eso es importante de reconocerlo, o sea, el irrespeto al otro, a la vida del otro, también va a provocar de que los delincuentes, digamos, tengan menos tolerancia, digamos, a la persona con a la que están agrediendo. Y no sé si tuviste un caso de un señor francés también que lo agredieron y lo mataron, Sí. frente a su familia también unos días atrás, que al parecer lo mataron de la nada, o sea, ya una persona que se había entregado, que ya le habían robado. Entonces tenemos que tener ojo con eso, con la violencia en general de nuestra sociedad, porque eso va a repercutir en todo ámbito de cosas también, en la convivencia social, en las personas que están delinquiendo, eh, en los colegios. Acuérdate tú el problema que tuvimos, eh, salido de las pandemias, digamos, la violencia que había en los colegios, que Sí. fue un tema también nacional. Entonces, aquí está todo interconectado, no hay fenómenos que sean aislados, entonces tenemos que tener una visión un poco más profunda y un poco más global de los fenómenos que están ocurriendo en nuestra sociedad. Claro. Bueno, volviendo al tema de los sectores rurales, y tú lo mencionabas también que a veces o no existe dotación o no existe también lo que son los implementos necesarios, pero ¿consideras entonces que debería generarse una política de seguridad entonces específicamente para los sectores rurales en este caso? O sea, debería generarse una política para los sectores rurales, incluido el tema de delincuencia. O sea, ¿cómo funciona la política pública en nuestro país? Por la cantidad de votantes. Es lamentable, pero es así. Las acciones se van donde hay mayor cantidad de votantes, donde hay más exigencia, donde hay más población, y en la población rural, que sabemos que es menor a la población urbana, que está más dispersa, bueno, llegan menos recursos por la misma razón, digamos, porque esto está es como una cuadratura que se tiene entre la población, lo electoral, los recursos, etcétera. Nosotros tenemos que ser capaces de generar políticas públicas para los sectores rurales, no tan solo para combatir la delincuencia, sino que también para instalar un puente donde viven tres familias aisladas. ¿Por qué no hacer esa inversión? Porque estamos haciendo, de alguna manera, esas personas están haciendo patria y necesitan también llegar rápidamente y de forma segura a los colegios, al hospital. Entonces tenemos que generar una política pública que sea para el sector rural en su conjunto, incluido el tema de la delincuencia también, pero también accesibilidad, tener líneas telefónicas, Iluminación. que llegue iluminación, que existan buenos caminos. O sea, tiene que ser esto como bien, bien global. Por eso te digo que no es tan solo el tema de delincuencia, sino que también tiene que haber como una integralidad en el tema rural, o sea, de poder canalizar recursos a los distintos sectores, independientemente de la cantidad de votantes o electores que hayan en esos sectores. Claro, en ese sentido entonces consideraste que también hay un cierto abandono a los sectores rurales, considerando todo lo que mencionaba, porque por ejemplo algo de conectividad es algo básico, luminaria, no sé, líneas telefónicas, es Sí, lo que decía, algo básico, porque tú a veces vas a sectores y los teléfonos no toman por ningún lado. A eso claro, me refiero, claro, entonces consideras que también hay cierto abandono en ese sentido respecto a lo que estás diciendo tú. absoluto. Y abandono en salud y abandono en seguridad. Eh, Ahora hay que tener, o sea, los parlamentarios, que son los que hacen las leyes y muchas veces definen también los destinos del desarrollo de nuestro país, eh, tienen que, o sea, así como solicitan mayor seguridad en los sectores, también tienen que llevar una mejor educación a esos sectores, digamos, mejores colegios, mejor salud también, o sea. Por eso te digo que esto tiene que ser como con una mirada integral, no solamente basarse como que en temas específicos de la delincuencia. También es necesario retener a los jóvenes en los sectores rurales, o sea, eh, habitar el campo chileno, o sea, que los hijos de las familias tengan oportunidades para que no se vayan a las grandes ciudades, ¿cierto? Eso también es un tema súper importante y eso pasa por varios factores, o sea, la empleabilidad, que existan realmente oportunidades en esos lugares, que exista trabajo, eh, etcétera. O sea,
como te digo, hay que tener una mirada integral también de lo que es el campo, y la seguridad es uno de los elementos, pero también hay muchos otros elementos sociales que van aledaños a este. Claro, solamente es uno de los que más se refleja y solamente por el impacto ahora del asesinato. Por eso ahora está un poco más Sí. en lo que es la palestra ahora y en la agenda informativa en este sentido. Y volviendo en ese aspecto, por ejemplo, ¿tú consideras que los delincuentes, viendo esta misma falencia, actúan en el fondo de forma más organizada ahí, considerando que tienen como bastantes más factores a favor, a diferencia de las ciudades? Sí, por supuesto. O sea, eh, bueno, hay un mayor aislamiento y se han detectado, no sé, bandas organizadas y del narco que están adquiriendo parcelas. Eh, También es un lugar bastante oculto, digamos, para, por ejemplo, este delito que existe con los vehículos, ¿cierto? El desarme de los vehículos, qué sé yo, pueden ser lugares aislados donde las bandas se instalen con unos galpones y por ahí nadie los detecta. Entonces, y bueno, y diversos delitos. Los sectores rurales, al ser más aislados, al ser menos conectados, al tener menos iluminación, etcétera, es como un caldo de cultivo para que se pueda instalar el crimen organizado. Y se ha visto, por ejemplo, con los robos que están cometiendo ahora, o sea, se están robando la carga de los containers, camiones, las maquinarias. Imagínate que incluso hay maquinarias que las pueden meter dentro de unos containers para poder sacarlas, o sea, que las disponen de una manera en que, digamos, puede entrar dentro de un container. No sé, como te digo, el volumen del robo es mucho mayor, y ya no se roban cosas pequeñas, ya no es la herramienta, el balón de gas, la bicicleta, sino que son cosas mucho mayores. Y este crimen organizado es mucho más decidido y está mucho mejor armado. Entonces, eh, y es incluso mucho mejor armado que nuestras mismas policías. Eh, Así que es un gran desafío para la política pública de aquí en adelante, para los que les toque ser presidente de aquí en adelante también, que tienen que poner un poco la lupa en lo que es el sector rural, pero como te digo, en su integralidad, porque eh, ese debe que se tiene todavía esa deuda que se tiene con los sectores rurales, en todo sentido, en un sentido integral, también está repercutiendo, digamos, en la propia vida del sector rural, en el abandono y además en la aglomeración de los sectores urbanos. Entonces, es como te digo, está todo de alguna manera un poco conectado. Claro, y lo que tú mencionabas también al principio de la conversación más o menos, es que esto también, como tú decías, por la falencia que existe en el sistema judicial y policial en este caso, claro, esto puede generar que los vecinos comiencen a tomar la justicia por sus manos, como tú mencionabas, ya no son delitos menores, ahora son incluso maquinarias, lo que afecta considerablemente también la economía de los agricultores también en este aspecto. Entonces, claro, esto también podría gatillar en eso, que se genere otro problema con lo que tú mencionabas también, con lo que es la justicia por sus manos, y esto ya sea un poco más descontrolado e incontrolable también por parte del gobierno. Sí, yo creo que ese es el mayor peligro, pues, cuando la gente empieza a sentir que el Estado de alguna manera te abandona, que las instituciones no están haciendo su trabajo y las personas empiezan a optar bueno, tienen dos vías, pues, una, que puede ser el tomar la justicia por tus propias manos, digamos, y otra también dejar cabida a los a las personas, digamos, que te ofrecen un poco como castigo duro, que también eso son formas de populismo también, o sea, las personas que te vienen a ofrecer, no sé, pues, mayores penas, cárceles gigantes, qué sé yo, pena de muerte incluso, también responden un poco a esta insatisfacción que tienen las personas con el propio sistema judicial, con la institucionalidad respectiva y con el Estado y con el sentimiento de abandono del Estado, digamos, de que la delincuencia le está ganando a la institucionalidad. Así que tiene varios peligros, o sea, para la seguridad de las personas y también para lo que es la propia organización social. Claro, y eso te lo digo porque aquí, por ejemplo, incluso en la zona urbana hemos visto que se ha, bueno, puesto en marcha eso,
hasta ahora a niveles un poco más bajos con las famosas detenciones ciudadanas, por ejemplo, la gente, claro, se está atreviendo un poco más a intervenir en este sentido, claro, por lo que dices tú, o sea, Carabineros no llega, o Carabineros no apaña, o no existe justicia, bueno, lo hacemos nosotros. Entonces, claro, yo creo que por eso te consultaba si este fenómeno también se podía ir replicando, considerando que también los delitos son bien graves los que ocurre en los sectores rurales. Mira, para ir cerrando la entrevista, me gustaría también consultarte también que cuál también es la importancia de realizar en este caso la denuncia en caso de ser víctima de un delito, independiente de que sea sector urbano o rural en este caso. Bueno, siempre te recomienda la justicia y las policías que hagan la denuncia porque de alguna manera ellos van sistematizando esta información y se van dando cuenta de la prevalencia del delito y del tipo de delito en los distintos sectores. Entonces, eso es súper importante que lo haga la gente. Eh, Sin embargo, está este problema, digamos, de que la gente hace la denuncia pensando de que de que va a llegar a algún puerto, digamos, su denuncia y que van a encontrar la especie, van a encontrar al culpable, y ahí es cuando se empieza como a caer digamos, esta expectativa, producto de que la gente tiene la sensación de que no pasa nada, digamos, de que denunciar es una pérdida de tiempo. Ahora, es importante hacer la denuncia porque de alguna manera eso va a significar mayor información que van a tener las autoridades. Pero también es importante tener otra información, por ejemplo, la ENUS, que es la encuesta nacional digamos, urbana para ver temas de delincuencia, debería replicarse también en los sectores rurales. O sea, en los sectores rurales nos falta mucha información, o sea, faltan instrumentos que puedan recabar mayor información para ver la prevalencia del delito, qué tipo de delito, y tomar un poco todo el circuito, o sea, desde el robo que se hace en el sector o el asalto en el sector rural hasta los asaltos que hay en los caminos, ¿cierto? A los transportistas, hasta incluso llegar a las ferias. Los mismos feriantes, digamos, los gremios de feriantes han solicitado esto, que se les incluya dentro de todo este circuito de la delincuencia que viene desde el sector rural. Por lo tanto, ahí nos faltan instrumentos que puedan recabar toda esa información y que la podamos sistematizar, analizar y ver cómo está ocurriendo el delito en los sectores rurales. Claro, básicamente, como dices ahora, lo que nos queda, o lo que le queda en este caso al gobierno de turno y a los que vengan en realidad también, es eso, mejorar los instrumentos también, a la capacidad y dotación de carabineros, también a los sistemas de georreferenciación para que también puedan llegar de forma más rápida, porque sabemos que también a veces ubicarse en el campo es bastante complejo, entonces tú mencionabas al principio, también tener un instrumento que les permita eso es algo bastante necesario. Ahora, lamentablemente, el delito ya se cometió, simplemente ahora hay que buscar cuáles son las opciones y las medidas que hay que tomar para que esto no se siga replicando. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero volver a encontrarnos en otra oportunidad para conversar estos temas que son bastante importantes y espero que sea para hacer un balance positivo de cómo se han ido también implementando nuevas medidas. Bueno, Francisca, muchas gracias por la invitación y estamos disponibles para cuando nos requieran. Muchas gracias, usted ya contexto, por supuesto, por siempre estar junto a nosotros. Nos vemos, que estés bien. Chao, Francisca. Y de esta forma nosotros comenzamos a finalizar, bueno, haciendo un breve resumen, como decíamos, a través de el asesinato de esta pareja. Entonces, vemos algunas también, conversamos sobre las falencias que existen en este sentido, lo que es la seguridad rural. Vemos también no solamente lo que tenga que ver con instrumentos, sino que también con eficiencia al momento de manejar también lo que son los llamados, cuáles son las medidas también que se tienen que tomar, pero por supuesto la relevancia de hacer la denuncia. Ahora sí, siendo las 12:02, comienzo a despedirme. Muchas gracias por su sintonía, por estar junto a nosotros. A las 14 horas nos volvemos a encontrar en Voz Regional. Que estén muy bien.